Hoy, amar sin miedo, sanar los vínculos desde la luz del alma. Bienvenidos a Resonando Corazones. Muchas gracias, Rosy, por compartir este espacio que cada vez se va expandiendo y nos va recordando que sanando nuestros vínculos, recordamos el verdadero amor. Y es que para mí el amor nace desde el interior y se expande hacia el infinito. Entonces cada vez vamos recordando desde la madurez que el amor nos permite soltar, que el amor nos permite bendecir, que el amor nos permite abrazar con total libertad. Probablemente la mejor libertad sea la que la puerta está todo el tiempo abierta para que cualquier relación no sienta esa opresión, sino más bien al contrario, cualquier relación sienta la posibilidad de poder volar en cualquier momento y de llevarse lo mejor que nosotros le pudimos haber dado. Muchas gracias, Rosy Cabrera. Hola Pau, muchísimas gracias. Y sí, así como tú dices, este tema es, yo creo que es hermoso y es la base, creo que de la vida, literalmente, de, de que llevemos en la mayor armonía todas nuestras relaciones. Hablar del amor es un tema tan grande y tan amplio, pero bueno, hoy trataremos de dar como aquellos eh, como chispazos de luz más importantes o más relevantes. Creo que hablar desde el amor condicional, no desde ese amor idealizado que muchas veces nos mantiene como mucho en la carencia, y creo que muchas veces lo hemos hecho así, ¿no? Como dar el amor, pero también esperando esa reciprocidad o de que se llenen nuestras carencias a través del otro o de lo que recibimos, ¿no? Entonces creo que amar en realidad es una invitación a evolucionar, a dejar a un lado un poco esos, como que esos apegos, esas situaciones de necesidad que podemos tener, ¿no? Entonces, porque bueno, todos necesitamos ser vistos, ¿no? Ser, de alguna manera, tener como esa sensación de ser importantes para algo, para alguien, ¿no? Pero creo que la evolución y la magia de todo este tema viene cuando nos sostenemos a nosotros mismos, cuando ese amor aprendemos a dárnoslo nosotros mismos, y desde esa sentirnos plenos, completo, podemos ir hacia afuera, hacia las relaciones, hacia todo lo que en la vida surge para nosotros desde un amor entero, completo, pleno, y ahí viene totalmente esa plenitud, esa evolución y esa calma, ¿no? De que todo lo que sucede, muchas veces que vemos en las relaciones de amistad, de pareja, de familia, de trabajo, de todo, tiene un propósito, ¿no? Y que sí tiene que ver con nosotros, pero no desde el solicitar esa resolución de allá afuera, sino más bien el elaborarnos nosotros mismos a nivel interno para sanar todas esas carencias y estar en una mayor disposición. Ay, ¿Cómo lo ves? qué bonito lo que dijiste, Rosy, cómo volver a ese maravilloso autoconocimiento que nos recuerda cuáles son nuestros límites, cómo nosotros nos tratamos, cuáles son esos maravillosos no negociables que no importa quién se ponga frente a ti, simplemente hay cosas que están dentro de ese maravilloso límite. Yo creo que sí hay cosas que requieren un límite porque ahí está el autocuidado. Y el autocuidado te permite recordarte que tú eres la persona más importante y que como tú te cuidas, como tú recuerdas que eres tu propio templo sagrado, también recuerdas que como templo sagrado, ¿cómo quieres que se relacionen contigo, no? Porque hay todo tipo de relaciones y yo creo que en ese espacio donde las relaciones nos quiebran,
es cuando nosotros logramos mirar cómo nosotros realmente nos estamos amando, cómo nosotros nos logramos sostener cuando los momentos son difíciles. Y es ahí cuando yo siento que los vínculos nos van recordando que estamos aquí en un gran aprendizaje. Entonces, aprendes a que todo es perfecto cuando una persona se quiere irse o también cuando una persona se involucra en tu vida, ¿no? Ahí está cómo nosotros vamos manejando cada una de las relaciones. Y ahora recuerdo algo que me pareció genial, que lo leí en algún lugar, que me decía que es muy fácil ir a la montaña y estar como en una cabaña y estar así, ¿no? Muy conectado con todo ese espacio tan maravilloso que segurísimo tú logras sentir, ¿no? En ese contacto con la naturaleza. Y que de hecho es amor puro, ¿no? Pero cuando el contacto, el que realmente te permite el crecimiento, es el día a día. Y con otras personas también y con todo lo que pasa a tu alrededor. Entonces es ahí cuando tú te vas autoobservando, ¿no? Y vas mirando a ver cómo estoy preparada o realmente, porque hay diferentes espacios del amar, pero para mí el amar nace desde este espacio, ¿no? Desde el espacio de autocuidado primero tuyo y ahí vas conectándote con todos los espacios de amar. Entonces, si hay algo que yo quiero, pues yo me convierto en eso para que por resonancia eso se conecte conmigo y quiera yo unas relaciones más sanas, unas relaciones que me permitan crecer. Y cuando vengan también de las otras relaciones que yo pensaría que es muy fuerte porque me sacan de mi centro, también son relaciones que nos permiten mirar al otro con profunda compasión. Y ahí yo creo que también se conecta el verdadero amar, Rosy. Exactamente, creo que cuando decimos que amamos desde el miedo, desde la carencia, como lo decía hace rato, ahí entra precisamente este querer retener, este querer controlar, este querer, sí, como agarrar y retener con miedo, todo, todo, hablemos de todo tipo de relaciones, ¿no? Entonces, creo que el amar en libertad y en presencia es lo que verdaderamente hace que lleguemos a ese estado de conciencia de que no tenemos que hacer eso, que no tenemos necesidad de controlar, necesidad de retener a nada ni a nadie, ¿no? Amar en libertad es lo más bonito y darnos, creo que yo puedo compartir que desde hace un tiempo, debido a situaciones de la vida y demás, he aprendido em, a voltear mucho más mi mirada a mí, ¿no? ¿Qué necesita Rosy? ¿Qué le hace falta a Rosy? ¿De qué manera quiere ir a la vida? ¿No? ¿De qué manera quiere que las personas, los seres y las relaciones vayan hacia ella también? Y qué es lo que está dispuesta a permitir y qué son aquellos límites muy claros que tiene que marcar. He tenido que hacer ese tipo de límites muy claros en muchas situaciones, incluso empezando por mí misma, ¿no? Desde hábitos, desde el cuerpo físico, el cuidado, qué cosas me permito seguir haciendo y otras que no son tan sanas, ¿no? Desde ese exploración y ese límite como muy claro y ese reconocimiento de lo que me hace bien y de lo que no me hace bien, he aprendido cómo esa libertad que me permite tener esa claridad me ha permitido expresarla con confianza a todos los seres, a todas las relaciones. Y desde ahí he tenido una devolución de las personas. En primera instancia, debo reconocer que en primera instancia pareciera como que no agrada, ¿no? No gusta ese poner un límite, ¿no? Pero cuando las personas o los seres comprenden y observan tu estar en la vida, ¿no? O sea, cómo te vas manifestando, cómo los resultados que vas teniendo, esa presencia tuya
No quiere decir desde que marcas un límite, quiere decir que no estás o ya dejas de estar para los seres que amas. Al contrario, creo que eso hace que tu presencia sea aún mucho más eh, sólida, ¿no? Mucho más fuerte, muy a pesar de que puedas o no estar muy cercana, me refiero físicamente a las personas, o que puedas estar mucho tiempo junto a las personas, pero tu presencia, a pesar puede ser de la distancia, a pesar de que no haya tanto tiempo, eh, está mucho más, de una manera mucho más consciente, mucho más presente. Entonces las personas en tu entorno empiezan como a tener una claridad y una confianza, ¿no? De que, y un entendimiento como que el amor va mucho más allá del solo controlar si estás o no estás, de qué manera estás, etcétera, ¿no? Entonces creo que esa es la enseñanza cuando empezamos a aplicarlo en nosotros mismos. Claro, esto yo creo que es de toda la vida aprender a conocernos, a saber qué nos gusta, qué no nos gusta, es un probar aquí y allá, pero conforme íbamos como integrando esos pedacitos de nosotros y los vamos como solidificando en lo que somos, formando como esas, me lo muestran así como esas grandes columnas de luz, ¿no? Que se van fortaleciendo e iluminando. Creo que vamos también siendo esos faros al exterior y entonces el amor es en absoluta libertad, porque esa absoluta libertad que te das a ti de ser, de expresarte, de colocar límites, de permanecer, lo vas emanando al exterior y el exterior lo va también como asimilando y también van observando que eso es verdadero amor, ¿no? No es eh, retener, amarrar, controlar, ¿no? Entonces creo que es un propósito bien bonito que los vínculos nos colocan, ¿no? Y mucho más los más cercanos, familia, amigos, amores, relaciones, etcétera, pero que si le vemos como que ese propósito mayor de aprender a amarnos a nosotros en la total libertad de expresión, puede traernos regalos verdaderamente hermosos, Pau. ¿Tú cómo lo has experimentado? Sabes que, Rosy, mientras tú ibas hablando, yo estaba así súper conectada con lo que ibas diciendo, porque el autoconocimiento te permite sentir así. Entonces, para mí, sanar los vínculos no siempre va a significar incluso volver, sino para mí va a significar soltar las expectativas, bendecir el camino y recordarte a ti, ¿no? O sea, no es una cosa con el otro ni con la otra, es contigo. Entonces, tú comienzas a recordar que soltando las expectativas te encuentras. Y creo que también a mí me ha ayudado muchísimo a hacer mi camino interior de mi propio duelo, o sea, de cuando yo siento que ya no tenía el control y también comienzo a conectarme con ese ritual que me hago para mí. Cuando hay algo que ya se ha ido, y que, claro, duele, ¿sí? Y en ese dolor poder abrir mis manos, y en ese dolor poder autoobservarme, y en ese dolor poder escribir, y en ese dolor sentir que hay un propósito, también ahí comienza ese maravilloso rendir, pero ya no desde rendirse desde la luz. Entonces, aprendes un montón de cosas. Y para mí ahí está ese autoconocimiento y te vas conociendo más. Y me pareció algo súper importante que tú lo mencionaste con respecto a que algunas personas como te conocieron en determinados roles, cuando tú ya les vas poniendo de límites, como que no les va gustando, ¿no? Pero luego creo que lo bonito de esta gran experiencia llamada vida es que tú vas recordando tu presencia y cómo tu presencia se va valorando en la perfecta ausencia. Y en esa ausencia es donde nosotros recordamos que también puedes bendecir desde lejos, que también tu tiempo es súper importante y aprendes a cuidar los vínculos que están a tu alrededor. Y también aprendes para mí hay una palabra que es súper sagrada que es el no. O sea, no sé,
el no lo quiero hacer y no interesa si la otra persona se enoja o no. Obviamente que, o sea, para mí sí es como muy importante decirlo de la mejor manera, sí, pero dentro del camino también yo creo que sí hay que aprender a decir las cosas para no herir, pero también saber recordar, porque para mí es recordar que el no también es algo que me permite priorizarme a mí. Y desde esa prioridad, el no es una gran posibilidad que está ahí, que la voy aprendiendo todo el tiempo y que me doy la posibilidad a mí de recordarme que el no también es una alternativa de autoconocimiento. Sí, totalmente, Pau. Creo que eso que dices entra muy claro cuando tenemos como que soltar, por ejemplo, sea las personas, las relaciones, las situaciones que sean, ese proceso de decir, bueno, esto ya no va más, ¿no? Para mí, porque no está bien, porque no me hace bien principalmente, ni a mí, ni a lo mejor a los seres o a las personas que intervienen en esa situación. Creo que el alma en sí, eh, como que es algo tan grande que cuando aprendemos como, o estamos como, no aprendemos, como cuando colocamos la atención desde nuestra alma a observar todo tipo de situaciones en nuestro alrededor, nuestra alma sabe que no se puede perder nada, nada que no esté destinado a nosotros o a nuestro mayor bien. Independientemente que esos seres, esas circunstancias estén pegados a nosotros junto o haciendo algo en particular, o estén del otro lado del mundo, o incluso ya no estén en este mundo, ¿no? Entonces, es como, es algo del alma, literalmente, es algo del alma y el aprender a observar incluso a los otros, bueno, yo tengo 3 hijos, tú también tienes hijitos, pero es como ese amor a veces maternal de querer proteger, abrazar y solucionar y dar y sostener. A veces puede llegar a ser, sí, es tan hermoso, pero a veces sí es un poco a veces limitante, ¿no? Y el comprender que ese ser, que sí, tú fuiste ese vehículo que trajo a este mundo a ese ser, ¿no? Tú le diste vida, pero también el entender que es un ser completo, ¿no? Que es un ser libre, ¿no? Que es un ser en evolución constante, al igual que tú. Es como ese proceso de honrar su camino, saber y hacerte consciente que es diferente al tuyo, es tu hijo, es tu hija, es un vínculo que jamás se va a romper, pero tiene un camino propio, ¿no? Y que no es una posesión, ¿no? Que es esa capacidad de permitir que el otro sea lo que es y que su ser se exprese de la forma en cómo se viene a expresar y que viva las experiencias. Claro, estamos ahí, contenemos, abrazamos, guiamos, educamos, pero hay ciertos límites, ¿no? Entonces, creo que el miedo se empieza a instalar en nosotros cuando olvidamos eso, que somos amor, que somos seres en esencia de amor y el recordar que somos eso nos vuelve mucho más simple las cosas, como ir afrontando la vida un poco de manera más suave, más liviana, más verdadera, creo que en general con todas las relaciones, pero bueno, es así, nos da una libertad profunda el amor. Esa maravillosa libertad profunda nos permita sentir, nos permita vibrar. Para mí, quien ama no retiene. Quien ama está todo el tiempo recordándonos que somos luz y de esa no exigencia, porque tú sientes claramente cuando hay una exigencia y también tú sientes cuando hay ese maravilloso flow de la vida, que si es para ti, simplemente lo reconoces y sabes que en algún momento de la vida probablemente vas a coincidir
con esa persona, con ese vínculo, con todo lo que esté destinado para ti. Y también permitirte sentir que cuando ya no va más, eres tú el que tiene que recordar cuál es tu propio límite. Eres tú el que tiene que sentir y desde ese sentir recordarte y ese maravilloso suspiro que sale realmente es del alma, porque creo que las relaciones y los vínculos cada vez son más sanos cuando no estamos desde el dolor, sino más bien al contrario, cuando hemos trabajado esa herida para convertirla no en una herida sangrante todo el tiempo, sino al contrario, en una herida por donde ya entra la luz, en una herida donde se va cicatrizando todo el tiempo y en algún momento esa herida era muy fuerte, pero luego cuando tú le regresas a ver y le miras que va cicatrizando, muchas de las veces hasta ya solamente se van quedando una huellita, a veces menor, a veces menor, a veces menor, y ya solamente te vas dando cuenta que cada una de esas huellitas fueron importantes para convertirte en quien eres en este momento. Exacto, Pau. Así como lo dices, lo describes de una manera tan linda, así es, literalmente, aunque en el momento no lo podamos ver, aunque se nos haga muy difícil ver cuando estamos atravesando las situaciones, pero en realidad es el permitirnos el estar en conciencia en las relaciones, en medida que podamos, en medida, o sea, a veces eh, pudiera parecer muy fácil, ¿no? O incluso a veces hasta como un poco romantizar todo eso, pero en realidad no lo es. O sea, es cuando creo que entre más nuestra mirada sea lo más objetiva y más auténtica y estemos como mucho más eh, con la mirada expansiva, a mirar lo que es y también a confiar en ese poder superior, podremos ir sanando esos vínculos que a veces no son tan armoniosos, pero porque en realidad a veces estamos muy conectados con experiencias del pasado, ¿no? Con a lo mejor cosas desde pequeñitos, ¿no? Que nos sentimos heridos, que nos sentimos carentes, abandonados, no merecedores, no lo sé. Un montón de cosas que el proceso de la vida literalmente nos da oportunidad de mirarlos a través de lo que nos va presentando y de irlos sanando si ese es nuestro deseo, si ese es nuestro anhelo en realidad, el ir ocupándonos en qué es esto que me está pasando, por qué reacciono así, eh, buscar e ir pidiendo, yo pido mucho la guía divina, esa es mi mayor y más grande respuesta, ¿no? A través del escucharme, sentirme y de mi corazón, e ir encontrando, pedir la guía para ver cuáles son esos caminos, esas formas que me van a ayudar a solucionar, para encontrar, bueno, soluciones a lo que la vida me va presentando. Y creo que cuando nos damos esa oportunidad de sanar esas heridas, podemos dejar de repetir esos mismos patrones, ¿no? De querer retener, de querer controlar, de depender de los demás, de a lo mejor buscar culpas en otros y no en mí, no ir hacia adentro y no indagar. Entonces creo que también el amar se puede convertir o el hacer como este acto de amar en mayor conciencia se puede convertir en un acto terapéutico, ¿no? Para nosotros mismos, ¿no? Irnos como mirarnos con muchísima honestidad, ¿no? ¿En qué lugar estamos colocados hoy, ¿no? ¿Cómo me siento hoy conmigo, con mi cuerpo, con mi mente, cómo está, mis emociones, cómo están mis vínculos? Hacer un análisis no para vivir en el dolor, no, para simplemente saber un punto de partida y comenzar los maestros, los guías y los ángeles siempre nos dicen, cada instante es una nueva oportunidad, cada instante puedes abrir portales hermosos de sanación para ti, ¿no? Y bueno, creo que el hacer esa evaluación honesta de dónde estamos colocados es lo que nos va a permitir empezar a buscar esos caminos de sanación para empezar a amar con mucho más libertad, para empezar a darnos esa libertad
honestidad a nosotros mismos y empezar a elegir en mayor conciencia, liberándonos del miedo, de los temores. Esos maravillosos, yo digo que los temores también forman parte del aprendizaje, Ujú. pero cuando llegan eh, ya la madurez, yo creo que hay un montón de cosas que requieren también de autoobservación y de madurez. Tú sueltas los temores y te das cuenta que tal cual sabiamente tú lo dijiste, hay muchas cosas que se pueden trabajar terapéuticamente si uno tiene la decisión. Y esa decisión nos lleva a que recordemos que el amar verdadero es un camino interior. Entonces dejo de buscar muchas cosas afuera y solamente comienzo a encontrar. Agradecerles a cada una de las personas que forman parte, porque ustedes son nuestra familia. Este podcast es hecho por y para ustedes. Agradecerles porque siempre nosotros estamos muy prestos a conectar de esa emoción, porque también hay una hermosa emoción que nos va uniendo con ustedes, las personas que forman parte de esta maravillosa comunidad. Rosy, que tú les cuentes tus redes. Sí, Pau, muchas gracias. Bueno, a mí me encuentran como Rosy Cabrera Terapeuta en Facebook, en Instagram, en YouTube y también en Escuela de Ángeles. Escuela de Ángeles es mi proyecto en línea donde, bueno, ahí doy mucha información acerca de terapias, mensajitos de los ángeles, cursos, talleres. De esas dos maneras es como estoy presente. ¿Y las tuyas, Pau? Gracias, Rosy, desde Paola Almas que Despiertan, por Instagram, por Facebook, por TikTok. Creo que lo más importante es recordar que nos vamos uniendo cada vez más a este resonando corazones, así que yo quiero agradecerles y también recordarles que lo que es para cada uno de ustedes no necesita empujarse, porque simplemente estoy segurísima que eso ya les encontró.